Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a tratar la terminología de los sistemas circulatorio y linfático. Vamos a comenzar con la primera palabra, que sería el primer término, que sería ácido fólico. El ácido fólico es una de las vitaminas del complejo B, sería la vitamina B9, que junto con la vitamina B12 va a actuar en la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. En el caso de que existiera deficiencia en el cuerpo del ácido fólico, puede causar un tipo de anemia conocida con el nombre de anemia megaloblástica. Existen algunas fuentes naturales de ácido fólico, como son el pan, las harinas, la papaya, la almendra, el aguacate, los plátanos, el garbanzo, la naranja, la frutilla, la harina de maíz, los frijoles y otras que están relacionadas en esta figura que les he traído el día de hoy para que puedan consultar las diferentes fuentes de ácido fólico que tenemos nosotros a disposición y que podemos incluir estos alimentos en nuestra dieta cuando existan consumos extras de ácido fólico, como es el caso del embarazo. Si bien en algunos casos es necesario utilizar suplementos de ácido fólico, también es interesante que podamos incluir en la dieta alimentos ricos en ácido fólico que ayuden a garantizar el índice necesario de esta vitamina en nuestro cuerpo y de esa forma pues no necesitar tanto de los suplementos vitamínicos, ¿verdad? Que si bien tiene una ventaja porque al ser una vitamina del complejo B, el exceso de las vitaminas, tanto del complejo B como la vitamina C, al ser vitaminas hidrosolubles, su exceso se elimina del cuerpo. Quiere decir que el hecho de que una embarazada consuma suplementos de ácido fólico y también consuma fuentes vegetales de ácido fólico, pues no le va a causar ningún daño a su cuerpo porque el exceso de vitamina B9 que ella consuma va a ser excretado de su cuerpo de forma fundamental a través de la orina. Tenemos también el término ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas que portan la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular que están formados por otras subunidades estructurales que se denominan nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico, que se diferencian por las bases nitrogenadas que lo forman, adenina, guanina, citosina y timina en el caso del ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo en el caso del ARN. La función de los ácidos nucleicos tiene que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. También intervienen en el crecimiento y en la multiplicación de las células. Tenemos el término adenitis, que se refiere a la inflamación de un ganglio linfático, que puede estar localizado en cualquier parte del cuerpo. Tenemos el término agranulocitosis, que se refiere al recuento bajo anormal de un tipo de glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos, y que puede ser ocasionada por distintos tipos de enfermedades que dañan la médula ósea. También puede ser causado por infecciones y en algunos casos por algunos medicamentos. Tenemos el término amniocentesis, que es un estudio que se realiza con el líquido amniótico que se obtiene mediante la punción a través de la pared abdominal y que sirve para diagnosticar algunas enfermedades congénitas del bebé y para evaluar también la gravedad de algunas enfermedades como la enfermedad hemolítica del recién nacido. Es un examen que se realiza únicamente cuando la situación de la madre o del bebé así lo requiere. No es un examen que se le realice a todas las mujeres embarazadas. Tenemos el término anemia, que es un síndrome que está causado por bajas concentraciones de hemoglobina en sangre. Hay distintos tipos de anemia.
está la anemia normocítica hipocrómica, que es la anemia que se produce por déficit de hierro. Tenemos también la anemia megaloblástica, de la que habíamos hablado cuando hablábamos acerca del ácido fólico. Entonces esta anemia se va a producir por déficit de ácido fólico o también se puede producir por deficiencia de vitamina B12. Y tenemos también la anemia aplástica, que es una anemia que se produce por depresión de los elementos normales de la médula ósea. Y tenemos la anemia hemolítica, que es cuando se destruye de forma masiva los glóbulos rojos, o también puede ser ocasionada la anemia por hemorragia aguda o crónica. Entre los síntomas fundamentales de la anemia podemos hablar del cansancio, palidez de piel y mucosas. Cuando revisamos la mucosa de la conjuntiva, podemos encontrar cierta palidez según la intensidad de la anemia. Como otro síntoma también podemos hablar de la fatiga muscular, puede haber estreñimiento, palpitaciones o taquicardia, dolores de cabeza o mareo, dificultad para dormir y en algunos casos también puede haber exceso de somnolencia. Tenemos el término antígeno, que es una sustancia que cuando penetra en nuestro cuerpo va a producir va a estimular, la producción de anticuerpos específicos. La unión antígeno-anticuerpo es la que constituye un mecanismo de inmunidad. Por ejemplo, cuando nos da una gripe, ¿sí?, nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos contra este microorganismo que ha entrado a nuestro cuerpo. Y esto produce que sea muy difícil que a nosotros nos vuelva a dar el mismo serotipo de gripe. Nos pueden dar muchas gripes a lo largo de la vida, pero es muy difícil que nos vuelva a dar el mismo tipo de gripe que ya nos dio anteriormente porque nuestro cuerpo ya ha desarrollado anticuerpos. Y cuando vuelva a ponerse en contacto con este antígeno, pues los anticuerpos ya están elaborados y sabrán cómo defenderse. Tenemos el término vaso, que es un órgano que se ubica en la región superior izquierda del abdomen, detrás del estómago, por debajo del diafragma, y está unido a él por el ligamento frenoesplénico. El vaso forma parte del sistema linfático y combate las infecciones y se encarga de mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. También contiene los glóbulos blancos, que son los que nos defienden contra la invasión de gérmenes. El vaso también ayuda a controlar la cantidad de sangre del organismo y se encarga de destruir las células que están envejecidas y dañadas. Tenemos el término bilirrubina, que es un pigmento de color amarillo que se encuentra en la bilis y que se forma por la degradación de la hemoglobina. Cuando los niveles de bilirrubina son altos en sangre, indican que el hígado tiene algún problema. Hay algunos alimentos que son ricos en enzimas digestivas que ayudan a bajar la bilirrubina, como por ejemplo la papaya, la piña, el mango y la miel, así como también se recomienda tomar al menos 8 vasos de agua natural al día, no jugo, sino agua. Y también se puede incluir en la dieta algunas infusiones y disminuir el consumo de café. Estas medidas nutricionales pues pueden ayudar a bajar los niveles de bilirrubina cuando se encuentran elevados en sangre. Tenemos el término calcio, del cual podemos decir que el calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano. Los dientes y los huesos son los que contienen la mayor cantidad de calcio. El resto del calcio está distribuido en los tejidos corporales, en las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo. Entre las funciones del calcio en nuestro cuerpo, pues está ayudar a formar y mantener los dientes y los huesos sanos. También interviene en la coagulación de la sangre. Forma parte también del envío y recepción de señales nerviosas. También interviene en la contracción y en la relajación muscular, en la secreción de hormonas y en el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal. Existen fuentes naturales de calcio como son los pescados, específicamente la sardina, el salmón o los mariscos. También podemos encontrar calcio en vegetales como el brócoli,
los espárragos, las espinacas, la selga, el repollo, entre otros. También es conocido un grano acá presente en el Ecuador, que es el chocho, que también contiene una gran cantidad de calcio. Un 9% de su aporte nutricional lo constituye el calcio. Tenemos el término coagulación, que es el proceso mediante el cual la sangre va a dejar de ser líquida para convertirse en una especie de gel y formar un coágulo. Tiene como función evitar la pérdida de sangre cuando ocurre una lesión o un daño a nivel de un vaso sanguíneo. Las etapas de la coagulación serían más o menos de la siguiente manera. Ocurre una lesión o un daño y lo primero que va a hacer el vaso es contraerse como mecanismo de defensa para evitar la pérdida de sangre. Después se forma el tapón plaquetario por agregación plaquetaria y por último se va a formar el coágulo de fibrina, que sería la última etapa del proceso de coagulación. Tenemos el término eosinofilia, que se refiere a un alto nivel de glóbulos blancos en la sangre, que son los que combaten las enfermedades y son conocidos como eosinófilos. Entre las causas más comunes de la eosinofilia podemos mencionar la presencia de parasitismo, algunas alergias, pacientes con asma o dermatitis, y es un poco más raro que la presencia de estas células cuando el paciente tiene presencia de algún tipo de célula anormal. Tenemos el término eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, que se va a producir cuando existe un conflicto RH entre la madre y el feto. Este conflicto se va a producir únicamente cuando la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. Esto sucede cuando la madre es RH negativo y el padre del bebé es RH positivo y el bebé tiene el grupo sanguíneo del padre. Entonces, el cuerpo de la mamá no reconoce, va a reconocer al factor RH como un agente que lo está agrediendo y va a crear anticuerpos contra él, que pueden comenzar a atacar al bebé en caso de que se pusiera en contacto la sangre del bebé con la sangre de la mamá. Tenemos el término esplenectomía, que se refiere a la extirpación quirúrgica del vaso. Es cuando extraen de forma quirúrgica el órgano del vaso. Tenemos los factores de la coagulación, que son unas proteínas que van a estar presentes en el plasma. Son 13 factores de la coagulación y un mineral que ya vimos anteriormente, que es el calcio. Entonces, en total serían 14 los factores que intervienen en la coagulación. 13 factores como tal, más un mineral que sería el calcio. Los 13 factores de la coagulación, o 14, estarían nombrados por números romanos. Y aquí están todos los factores que intervienen en la coagulación de nuestra sangre. Tenemos el término ganglio linfático, que es un órgano que va a estar intercalado en el trayecto de los vasos linfáticos. Y podríamos decir que son los recogedores de basura de nuestro cuerpo. Ellos son los que se encargan de recoger todo, son como un filtro, ¿verdad? Y van a formar parte del sistema inmunológico. Se encargan del sistema defensivo de nuestro cuerpo y están distribuidos por todo el cuerpo. Existen algunas zonas donde son más superficiales y puede ser más fácil palparlos cuando se inflaman, como es el caso, por ejemplo, de los ganglios de la cervical, los ganglios axilares, los ganglios inguinales. No así los ganglios del mediastino, los ganglios de la zona abdominal, que al ser muy profundos, pues aunque se inflamen, no va a ser tan fácil palparlos. Tenemos el término grupo sanguíneo, que es una clasificación que se hace de acuerdo a la presencia de los antígenos del sistema ABO y los antígenos del sistema RH. Entonces, según el tipo de sangre que tenga una persona, así es al grupo o a los grupos sanguíneos que le puede donar y de los que va a poder recibir. Entonces, en esta tablita tienen resumidos todos los
tipos de sangre, los grupos a los que le puede donar y los grupos de los que puede recibir. Por ejemplo, podemos decir que el grupo AB positivo es el receptor universal, porque es el grupo sanguíneo que puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo, o sea, puede recibir cualquier tipo de sangre. Y el grupo O negativo, que es el grupo que es el donante universal, él le puede dar sangre a todos los tipos sanguíneos. Entonces es el grupo de sangre que se prefiere a la hora de las donaciones de sangre. Sin embargo, estos dos grupos tienen ciertas limitantes. En el caso del AB positivo, solo le puede donar al AB positivo, aunque puede recibir de todos. Y en el caso del O negativo, que es el donante universal, puede donarle a todos, pero solo va a poder recibir de su mismo tipo de sangre. El grupo sanguíneo más común en la población es el O positivo, que se encuentra en 1 de cada 3 personas, es decir, estaría presente en el 37.4% de la población. Tenemos el término hematocrito, que es el volumen de glóbulos con relación al total de la sangre y se va a expresar en manera de por ciento. Esto se obtiene después que se ha centrifugado la sangre entera en un tubo graduado, como lo vemos en esta imagen. En el caso de las mujeres va a estar su valor normal entre 35 y 45%. En el caso de mujeres embarazadas, el valor de referencia normalmente va a ser entre el 34 y el 47%, y en los hombres puede ser desde el 40% hasta el 50%. Tenemos la hemofilia, que es una enfermedad hereditaria que está caracterizada por un defecto en la coagulación de la sangre, debido a la falta de uno de los factores que interviene en la coagulación, y va a estar manifestado por persistencia de algunos tipos de hemorragia. La hemofilia clásica, en ella va a existir un déficit del factor 8 de la coagulación. Como dato curioso, decir que las mujeres no padecen de hemofilia, pero la pueden transmitir a sus hijos varones. En el caso de la hemoglobina, podemos decir que es un pigmento rojo que está contenido dentro de los hematíes de la sangre y que su función va a consistir en captar el oxígeno de los alvéolos pulmonares y lo va a enviar a los tejidos, y en su lugar va a tomar el dióxido de carbono y lo va a transportar de nuevo a los pulmones para expulsarlo. Quiere decir que la hemoglobina interviene en el proceso de respiración celular. Tenemos el término hemorragia. La hemorragia se va a producir debido a una lesión en los diferentes vasos de la circulación sanguínea. Se puede clasificar atendiendo a su origen en, por ejemplo, hemorragia arterial. La hemorragia arterial, el color de la sangre va a ser rojo intenso y va a tener un gran flujo y una gran intensidad en el sangrado. Este de los 3 sangrados es el más grave y puede producir un chorro de sangre a partes distantes del cuerpo con riesgo de muerte para el paciente. Tenemos la hemorragia venosa, que es una hemorragia que se produce debido a algún corte grande o profundo, con sangrado, y el flujo de la hemorragia venosa va a ser continuo y lento. A veces puede ser de gran volumen según la magnitud de la lesión que haya sufrido el paciente. Y tenemos el sangrado capilar, que es el sangrado más común, que se produce en el día a día debido a pequeños cortes o escoriaciones en los vasos pequeños que se encuentran en la superficie del cuerpo. Tenemos el término hemólisis, que el sufijo lisis significa ruptura, hemo de sangre, entonces sería destrucción de los glóbulos rojos dentro del organismo. Tenemos el término hipocromía, que es una disminución del contenido de hemoglobina en los eritrocitos, y eso va a hacer que los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos,
pues tengan un pigmento más claro, como vemos aquí. Esto sería una muestra de sangre observada al microscopio, donde podemos ver algunos eritrocitos muy rojos y otros muy pálidos. Quiere decir que este paciente tenía una anemia. La anemia normocítica, o sea, de tamaño donde los eritrocitos tienen un tamaño normal, pero tienen hipocromía, es característica de la anemia por déficit de hierro. Tenemos el término leucemia. La leucemia es una enfermedad de los órganos que producen la sangre y se va a caracterizar por una proliferación excesiva de leucocitos o glóbulos blancos en la sangre y en la médula ósea. Entre los síntomas que puede presentar una persona con leucemia está fiebre, fatiga que persiste, debilidad general, infecciones frecuentes, pérdida de peso sin ninguna causa aparente. Puede haber también inflamación de los ganglios linfáticos, puede haber también tendencia al sangrado y presencia de moretones en el cuerpo sin que el paciente recuerde haberse golpeado. Tenemos el término leucopenia, en el cual se denomina leucopenia cuando el número de leucocitos se encuentra por debajo de 5.000 por milímetro cúbico. La leucopenia se puede producir por algún daño a la médula, por enfermedades de la médula ósea, por algún tipo de cáncer que haya ocupado también la médula, por algún tipo de desorden autoinmune, infecciones severas y por enfermedades que estén relacionadas con el sistema inmunológico. En cuanto al linfoma, podemos decir que es una enfermedad maligna que va a comenzar por las células del sistema inmunológico. Básicamente hay una clasificación que se realiza entre el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin para determinar si un paciente tiene linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Se busca la presencia de las células de Rett-Steinberg. Si aparecen estas células, entonces se clasifica como linfoma de Hodgkin. Y si hay ausencia de estas células, entonces se denomina como linfoma no Hodgkin. El diagnóstico y el pronóstico, o sea, el pronóstico y el tratamiento de los linfomas va a depender del tipo de linfoma y del estadio en el que se diagnostica la enfermedad. Tenemos la enfermedad también del lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad inflamatoria que está ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos. Puede afectar las articulaciones, puede afectar también la piel, los riñones, los glóbulos, puede afectar también el cerebro, el corazón y los pulmones. Generalmente hay dos tipos fundamentales de lupus. Uno en el que las lesiones a nivel de piel son las más visibles. En este caso, los pacientes tienen mayor repercusión a nivel de las articulaciones, mucho dolor en las articulaciones y la lesión a nivel de piel van a ser los síntomas fundamentales. Sin embargo, en el paciente con lupus, en el cual no hay lesiones visibles a nivel de piel, es quizás el grupo más afectado a nivel interno. O sea, sus riñones van a afectarse de forma más rápida que en el paciente con lupus que tiene manifestaciones cutáneas. Tenemos otra enfermedad dentro de estos sistemas que es la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Esta enfermedad está producida por el virus de Epstein-Barr y se caracteriza por crecimientos de los ganglios, por aumento del vaso y del hígado. Puede tener también lesiones a nivel de la piel y a nivel de los exámenes complementarios vamos a encontrar leucocitosis con linfocitosis y algunos linfocitos atípicos. La prueba específica que se realiza para diagnosticar la mononucleosis infecciosa es la prueba de Paul Burnett y esta va a ser positiva para pacientes con mononucleosis infecciosa. Entre los síntomas que va a manifestar un paciente con mononucleosis infecciosa se encuentra fiebre,
va a aparecer un tipo de faringoamigdalitis y van a haber adenopatías a nivel de la región cervical. Este paciente también puede referir debilidad, cansancio, puede haber también dolor en hipocondrio derecho por el aumento de volumen del hígado, y ante la sospecha de la mononucleosis infecciosa, pues se debe hacer la prueba de Paul-Bunel para confirmar la presencia de esta enfermedad. Tenemos el término petequia, que son puntos hemorrágicos que van a estar a nivel de la piel y que constituye una alteración vascular. Son pequeñas hemorragias y que el diámetro de estas lesiones no debe exceder los 5 milímetros. Cuando excede más de 5 milímetros, entonces se denominan púrpuras. Tenemos el término policitemia, que es un grupo de padecimientos en los que va a haber un valor elevado de eritrocitos en sangre. Por ejemplo, podemos ver aquí un examen de sangre normal después que se ha centrifugado y vemos el volumen plasmático de glóbulos rojos y la parte de plasma en la sangre. Aquí vemos un paciente con anemia en el cual hay una disminución de los glóbulos rojos, el hematocrito va a estar bajo, y tenemos aquí un caso de policitemia donde el hematocrito va a estar considerablemente elevado. Hay distintos tipos de policitemia, pero la más conocida es la policitemia vera. Hay otros tipos de policitemia que pueden aparecer como síntoma o como signo secundario a algunos tipos de tumores. También puede tener origen endocrino y compensador. Tenemos el término prueba de Kuhn, que es una prueba que se realiza para confirmar la existencia de anticuerpos no aglutinantes. Y esta prueba se le realiza a las embarazadas para diagnosticar la anemia hemolítica en la eritroblastosis fetal, de la que habíamos hablado cuando hablamos del conflicto RH entre la madre y el feto. Esta es la prueba que se realiza para determinar si la madre ya ha desarrollado anticuerpos contra la sangre del bebé. En el caso de una madre que su esposo o su pareja sea RH positivo y ella sea RH negativo, una vez que la prueba de Kuhn da positiva, pues hay que hacer un seguimiento específico a esta gestación porque puede comprometer la vida del bebé, y esta madre debe someterse a ciertos tratamientos con vacunas para disminuir su reacción de defensa contra el antígeno RH positivo del bebé. Y cuando existe este tipo de reacción, pues la madre debe ser evaluada por un profesional de la salud antes de tener una nueva gestación. Tenemos el término púrpura trombocitopénica, de la que habíamos hablado anteriormente cuando hablábamos del término petequia. En el caso de las púrpuras, pues van a ser hemorragias superiores a los 5 milímetros y van a estar caracterizados por, en el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática o PTI, es una enfermedad autoinmune que está caracterizada por presencia de hemorragias a distintos niveles del cuerpo sin antecedentes de un traumatismo previo que la justifique. Cuando aparecen las púrpuras, o sea, púrpuras como tal, es el término que nosotros usamos para referirnos a hemorragias que sobrepasan los 5 milímetros de diámetro. Las púrpuras pueden estar producidas por traumatismos, como es el caso de los moretones que nos hacemos cuando nos golpeamos alguna parte de nuestro cuerpo con un objeto contundente. En el caso de la púrpura trombocitopénica, pues es un proceso que se caracteriza por hemorragias. Sería entonces un proceso patológico, ¿verdad? Y tenemos, habíamos hablado de la púrpura trombocitopénica idiopática, que es autoinmunitaria, y tenemos también la púrpura trombocitopénica que es trombótica, que es un padecimiento hemorrágico que es muy poco frecuente. Tenemos el término sedimentación globular, que es el depósito de los eritrocitos o glóbulos rojos en columnas de sangre citratadas, y que el nivel que ocupa en las columnas nos dice la velocidad de sedimentación globular.
Cuando la eritrosedimentación está acelerada, pues esto puede deberse a diversos procesos patológicos, como por ejemplo enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas, aunque no es un marcador tumoral. Quiere decir que un paciente con una eritrosedimentación acelerada no siempre tiene un proceso neoplásico. Tenemos el término talasemia, que es una enfermedad sanguínea que se caracteriza por cantidades inferiores a las normales de una proteína transportadora de oxígeno. La talasemia va a ser un trastorno genético, hereditario, de la sangre y va a estar caracterizada porque por una cantidad inferior a la normal de las proteínas que se encargan de transportar el oxígeno, como por ejemplo la hemoglobina, y también de los glóbulos rojos, que van a estar con ciertas malformaciones. Entonces, estas son las dos características principales de la talasemia: una disminución de la hemoglobina y una malformación de los glóbulos rojos. Hasta aquí hemos estudiado la terminología correspondiente a los sistemas circulatorios y linfáticos. Espero que los contenidos que hemos estudiado el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos en la clase del día de mañana. Muchas gracias.